¿Qué hules? La prensa de los Estados Unidos, la más influyente, ha comenzado a hacerse cargo del tema de las elecciones presidenciales de nuestro país. Creo que con un énfasis en colaborar de manera indirecta o directa, como lo quieran ver algunos, en la guerra sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador, el líder y candidato de Morena. El periódico The Washington Post, uno de los más importantes e influyentes de los Estados Unidos, le dedicó un editorial a Andrés Manuel López Obrador. El título del editorial creo que es muy revelador de lo que estoy tratando de explicar, que puede ser en algunos casos entendido por algunos mexicanos como una guerra sucia desde los Estados Unidos, porque se llama El peligro de un Trump mexicano. Y es que este periódico, el más grande de la capital de los Estados Unidos, compara a Andrés Manuel con el presidente Donald Trump. Básicamente dice que los electores mexicanos que están respaldando en este momento a Donald Trump, a AMLO, no saben en lo que van a caer. Y hace la comparación por la gente que respaldó a Trump y que ganó los comicios de noviembre de 2016 y que ahora muchos de ellos están sorprendidos por la manera tan irracional con la cual el mandatario estadounidense está dirigiendo el destino de este país, causando problemas de toda índole, guerras comerciales y de alguna manera cambiando las políticas tradicionales en materia migratoria en los Estados Unidos. Dice, si López Obrador gana las votaciones del 1 de julio, las relaciones que ya están envenenadas por Trump es posible que se vuelvan más tóxicas en relación a esta, pues siempre tradicional política bilateral México-Estados Unidos. Dice, por ahora muchos mexicanos están menos preocupados sobre las malas relaciones con Estados Unidos, lo cual es cierto, que por la posibilidad de que López Obrador lleve el país de regreso a las fallidas políticas estáticas de 1970, o peor, al catastrófico socialismo del siglo XXI de Venezuela. El mensaje del Washington Post creo que tiene muchos intereses en detrás de lo que está haciendo en su editorial. No tengo ninguna evidencia, pero me parece que la junta editorial de este periódico habló con alguien que les explicó lo que la guerra sucia en México está diciendo de AMLO, que es un peligro para nuestro país y que puede provocar una revolución que nos lleve hacia el pasado en lugar de seguir creciendo. Lo que nos está diciendo el Washington Post es básicamente que para este periódico, que nada tiene que ver con México, es preferible mantener el status quo, con un gobierno tal vez corrupto, que no aplica la justicia a todos los mexicanos como quisiéramos y merecemos, y para los intereses estadounidenses creo que esto es lo que más les conviene, lo cual es muy lamentable, porque aun cuando se equivocaron con Donald Trump, creo que los mexicanos jamás nos hemos metido en sus asuntos, y me parece que aunque es parte de lo que significa la prensa, pueden opinar, pero les están haciendo la tarea a otros desde Estados Unidos que tienen intereses en que en México no cambie nada, que todo siga para ellos, como ha sido el caso de los grandes empresarios, de los millonarios, de los políticos que toda la vida se han favorecido de esta corrupción, de la impunidad que ha imperado por décadas en nuestro país. Ricardo Anaya, el candidato del Frente, del PAN, y su equipo han hecho una nueva denuncia en contra de, y con toda justicia, de Enrique Peña Nieto, de Calderón y de mí, el candidato del PRI, acusándolos de que se han beneficiado con Odebrecht mediante un esquema criminal, lo cual es muy cierto, porque el actual candidato del PRI fue secretario de Hacienda, autorizó un contrato con esta empresa brasileña, que como ya sabemos resultó en uno de los escándalos de corrupción más grandes de América Latina. En Estados Unidos, que se habían mantenido al margen de lo que estaba ocurriendo, por lo menos los medios de comunicación
haciendo simplemente las crónicas y reportando lo que ocurría. Pues ahora creo que están tratando de entender que Andrés Manuel sí puede ser presidente. Y se están uniendo a estas campañas que engañan a la gente diciendo que va a ser un caos si el líder de Morena se convierte en el presidente. Yo creo que los mexicanos tenemos derecho a equivocarnos, ya lo hicimos con Vicente Fox, aunque yo no voté por ese imbécil, ¿verdad? Pero ese es el beneficio de la democracia. Pero creo que los periódicos estadounidenses, por lo menos el Washington Post, no ha entendido que los mexicanos estamos hartos de tanta corrupción, de tanta pérdida de tiempo en una guerra contra el narcotráfico que el gobierno estadounidense financió en el caso de Calderón y sigue apoyando, sin entender que una de las causas de esta situación criminal y de una crisis humanitaria en nuestro país es el consumo de drogas en Estados Unidos. Y de eso, pues no hacen mucho ni Donald Trump. La revista especializada New Yorker dice que AMLO se presenta como un antagonista de Trump, pero no es prudente desafiarlo de manera directa, en referencia pues al carácter del líder de Morena y candidato de ese partido a la presidencia. Me parece, e insisto, que los periódicos estadounidenses, y ya verán que ahora, como ya salió el Washington Post, vendrán otros a hacer una opinión también sobre López Obrador, están pensando en sus intereses y no en la de los mexicanos. Por fortuna, seremos los mexicanos los que vamos a votar y no los estadounidenses ni los intereses de ese país sobre lo que ocurra en nuestro México querido. Como siempre, a los políticos y a los criminales, devuélvanos por favor a ese México que nos arrebataron.